Perú Cultural Canal Peruano de Cultura presenta a Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Tradición titulada Un virrey hereje y un campanero bellaco. Crónica de la época del 17º virrey del Perú. Primero azotes por un repique. El templo y el convento de los padres agustinos estuvieron primitivamente, 1551, establecidos en el sitio que ahora es iglesia parroquial de San Marcelo, hasta que en 1573 se efectuó la traslación a la vasta área que hoy ocupan, no sin gran litigio y controversia de dominicos y mercedarios que se oponían al establecimiento de otras órdenes monásticas. En breve, los agustinianos, por la austeridad de sus costumbres y por su ilustración y ciencia, se conquistaron una especie de supremacía sobre las demás religiones. Adquirieron muy valiosas propiedades, así rústicas como urbanas, y tal fue el manejo y acrecentamiento de sus rentas, que durante más de un siglo pudieron distribuir anualmente por Semana Santa 5.000 pesos en limosnas. Los teólogos más eminentes y los más distinguidos predicadores pertenecían a esta comunidad, y de los claustros de San Ildefonso, colegio que ellos fundaron en 1606 para la educación de sus novicios, salieron hombres verdaderamente ilustres. Por los años de 1656, un limeño llamado Jorge Escoiquiz, mocetón de 20 abriles, consiguió vestir el hábito. Pero como manifestase más disposición para la truhanería que para el estudio, los padres, que no querían tener en su noviciado gente molondra y holgazana, trataron de expulsarlo. Mas el pobrete encontró valedor en uno de los caracterizados conventuales, y los religiosos convinieron caritativamente en conservarlo y darle el elevado cargo de campanero. Los campaneros de los conventos ricos tenían por subalternos 2 muchachos esclavos, que vestían el hábito de donados. El empleo no era, pues, tan despreciable, cuando el que lo ejercía, aparte de 6 pesos de sueldo, casa, refectorio y manos sucias, tenía bajo su dependencia gente a quien mandar. En tiempo del virrey conde de Chinchón creóse por el Cabildo de Lima el empleo de campanero de la queda, destino que se abolió medio siglo después. El campanero de la queda era la categoría del gremio, y no tenía más obligación que la de hacer tocar a las 9 de la noche campanadas en la torre de la catedral. Era cargo honorífico y muy pretendido, y disfrutaba el sueldo de 1 peso diario. Tampoco era destino para dormir a pierna suelta. Pues si hubo y hay en Lima oficio asendereado y que reclame actividad, es el de campanero. Mucho más en los tiempos coloniales, en que abundaban las fiestas religiosas y se echaban a vuelo las campanas por 3 días lo menos, siempre que llegaba el cajón de España con la plausible noticia de que al infántico real le había salido la última muela o librado con bien del sarampión y la alfombrilla. Que no era el de campanero oficio exento de riesgo, nos lo dice bien claro la crucecita de madera que hoy mismo puede contemplar el lector limeño incrustada en la pared de la plazuela de San Agustín. Fue el caso que, a fines del siglo pasado, cogido un campanero por las aspas de la mónica o campana volteadora, voló por el espacio sin necesidad de alas, y no paró hasta estrellarse en la pared fronteriza a la torre. Hasta mediados del siglo XVII no se conocían en Lima más carruajes que las carrozas del virrey y del arzobispo y 4 o 6 calesas pertenecientes a oidores o títulos de Castilla. Felipe II por Real Cédula de 24 de noviembre de 1577 dispuso que en América no se fabricaran carruajes ni se trajeran de España, dando por motivo para prohibir el uso de tales vehículos que, siendo escaso el número de caballos, estos no debían emplearse sino en servicio militar. Las penas señaladas para los contraventores eran rigurosas. Esta Real Cédula, que no fue derogada por Felipe III, empezó a desobedecerse en 1610. Poco a poco fue cundiendo el lujo de hacerse arrastrar, y sabido es que ya en los tiempos de Amat pasaban de 1000 los vehículos que el día de la porciúncula lucían en la Alameda de los Descalzos. Los campaneros y sus ayudantes, que vivían de perenne atalaya en las torres, tenían orden de repicar siempre que por la plazuela de sus conventos pasasen el virrey o el arzobispo, práctica que se conservó hasta los tiempos del marqués de Castel dos Rius. Parece que el virrey conde de Alba del Este, que, como verá el lector más adelante, sus motivos tenía para andar escamado con la gente de iglesia, salió un domingo en coche y con escolta a pagar visitas.
El ruido de un carruaje era en esos tiempos acontecimiento tal, que las familias, confundiéndolo con el que precede a los temblores, se lanzaban presurosas a la puerta de la calle. Hubo el coche de pasar por la plazuela de San Agustín. Pero el campanero y sus adláteres se hallarían probablemente de regodeo y lejos del nido, pues nos movió badajo en la torre. Chocóle esta desatención a su excelencia, y hablando de ella en su tertulia nocturna, tuvo la ligereza de culpar al prior de los agustinos. Súpolo este, y fue al día siguiente a palacio a satisfacer al virrey, de quien era amigo personal. Y averiguada bien la cosa, el campanero, por no confesar que no había estado en su puesto, dijo que aunque vio pasar el carruaje, no creyó obligatorio el repique, pues los bronces benditos no debían alegrarse por la presencia de un virrey hereje. Para Jorge no era este el caso del obispo de Carlos Marcelo Comí, que cuando en 1621, después de consagrarse en Lima, llegó a Trujillo, lugar de su nacimiento y cuya diócesis iba a regir, exclamó: las campanas que repican más alegremente, lo hacen porque son de mi familia, como que las fundió mi padre nada menos. Y así era la verdad. La falta, que pudo traer grave desacuerdo entre el representante del monarca y la comunidad, fue calificada por el definitorio como digna de severo castigo, sin que valiese la disculpa al campanero. Pues no era un pajarraco de torre el llamado a calificar la conducta del virrey en sus querellas con la Inquisición. Y cada padre, armado de disciplina, descargó un ramalazo penitencial sobre las desnudas espaldas de Jorge Escóiquiz. Y el virrey hereje, el excelentísimo señor D. Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba del Iste y de Villaflor y descendiente de la Casa Real de Aragón, fue el primer grande de España que vino al Perú con el título de virrey, en febrero de 1655, después de haber servido igual cargo en México. Era tío del conde de Salvatierra, a quien relevó en el mando del Perú. Por Guzmán, sus armas eran escudo flanqueado, jefe y punta de azur y una caldera de oro, jaquelada de gules, con 7 cabezas de sierpe, flancos de plata y 5 arminios de sable en sautor. Magistrado de buenas dotes administrativas y hombre de ideas algo avanzadas para su época, su gobierno es notable en la historia únicamente por un cúmulo de desdichas. Los 6 años de su administración fueron 6 años de lágrimas, luto y zozobra pública. El galeón que bajo las órdenes del marqués de Villarrubia conducía a España cerca de 6 millones en oro y plata y 600 pasajeros, desapareció en un naufragio en los arrecifes de Chambulí, salvándose únicamente 45 personas. Rara fue la familia de Lima que no perdió allí algún deudo. Una empresa particular consiguió sacar del fondo del mar cerca de 300.000 pesos, dando la tercera parte a la corona. Un año después, en 1656, el marqués de Baides, que acababa de ser gobernador de Chile, se trasladaba a Europa con 3 buques cargados de riquezas, y vencido en combate naval cerca de Cádiz por los corsarios ingleses, prefirió a rendirse pegar fuego a la Santa Bárbara de su nave. Y por fin, la escuadrilla de Pablo Contreras, que en 1652 zarpó de Cádiz conduciendo mercancías para el Perú, fue deshecha en un temporal, perdiéndose 7 buques. Pero para Lima la mayor de las desventuras fue el terremoto del 13 de noviembre de 1655. Publicaciones de esa época describen minuciosamente sus estragos, las procesiones de penitencia y el arrepentimiento de grandes pecadores. Y a tal punto se aterrorizaron las conciencias que se vio el prodigio de que muchos pícaros devolvieran a sus legítimos dueños fortunas usurpadas. El 15 de marzo de 1657 otro temblor, cuya duración pasó de un cuarto de hora, causó en Chile inmensa congoja. Y últimamente, la tremenda erupción del Pichincha, en octubre de 1660, son sucesos que bastan a demostrar que este virrey vino con aciaga estrella. Para acrecentar el terror de los espíritus, apareció en 1660 el famoso cometa observado por el sabio limeño de Francisco Luis Lozano, que fue el primer cosmógrafo mayor que tuvo el Perú. Y para que nada faltase a este sombrío cuadro, la guerra civil vino a enseñorearse de una parte del territorio.
El indio Pedro Boarqués, escapándose del presidio de Valdivia, alzó bandera proclamándose descendiente de los incas, y haciéndose coronar, se puso a la cabeza de un ejército. Vencido y prisionero, fue conducido a Lima, donde lo esperaba el patíbulo. Jamaica, que hasta entonces había sido colonia española, fue tomada por los ingleses y se convirtió en foco del filibusterismo, que durante siglo y medio tuvo en constante alarma a estos países. El virrey conde de Alba del Este no fue querido en Lima por la despreocupación de sus ideas religiosas, creyendo el pueblo, en su candoroso fanatismo, que era él quien atraía sobre el Perú las iras del cielo. Y aunque contribuyó a que la Universidad de Lima, bajo el rectorado del ilustre Ramón Pinelo, celebrase con gran pompa el breve de Alejandro VII sobre la purísima concepción de María, no por eso le retiraron el apodo de virrey hereje que un egregio jesuita, el padre Alloza, había contribuido a generalizar. Pues habiendo asistido su excelencia a una fiesta en la iglesia de San Pedro, aquel predicador lo sermoneó de lo lindo porque no atendía a la palabra divina, distraído en conversación con uno de los oidores. El arzobispo Villagómez se presentó un año con quitasol en la procesión de Corpus, y como el virrey lo reprendiese, se retiró de la fiesta. El monarca los dejó iguales, resolviendo que ni virrey ni arzobispo usasen de quitasol. Opúsose el de Alba del Este a que se consagrase fray Cipriano Medina, por no estar muy en regla las bulas que lo instituían obispo de Huamanga. Pero el arzobispo se dirigió a medianoche al noviciado de San Francisco, y allí consagró a Medina. Habiendo puesto presos los alcaldes de corte a los escribanos de la curia por desacato, el arzobispo excomulgó a aquellos. El virrey, apoyado por la audiencia, obligó a su ilustrísima a levantar la excomunión. Sobre provisión de beneficios eclesiásticos tuvo el de Alba del Este infinitas cuestiones con el arzobispo, cuestiones que contribuyeron para que el fanático pueblo lo tuviese por hombre descreído y mal cristiano, cuando en realidad no era sino celoso defensor del patronato regio. D. Luis Enríquez de Guzmán tuvo también la desgracia de vivir en guerra abierta con la Inquisición, tan omnipotente y prestigiosa entonces. El virrey, entre otros libros prohibidos, había traído de México un folleto escrito por el holandés Guillermo Lombardo, folleto que en confianza mostró a un inquisidor o familiar del Santo Oficio. Mas este lo denunció, y el primer día de Pascua de Espíritu Santo, hallándose su excelencia en la catedral con todas las corporaciones, subió al púlpito un comisario del Tribunal de la Fe y leyó un edicto compeliendo al virrey a entregar el libelo y a poner a disposición del Santo Oficio a su médico César Nicolás Wandier, sospechoso del luteranismo. El virrey abandonó el templo con gran indignación, y elevó a Felipe IV una fundada queja. Surgieron de aquí serias cuestiones, a las que el monarca puso término reprobando la conducta inquisitorial, pero aconsejando amistosamente al de Alba del Este que entregase el papelucho motivo de la querella. En cuanto al médico francés, el noble conde hizo lo posible para libertarlo de caer bajo las garras de los feroces torniceros. Pero no era cosa fácil arrebatarle una víctima a la Inquisición. En 8 de octubre de 1667, después de más de 8 años de encierro en las mazmorras del Santo Oficio, fue penitenciado Wandier. Acusáronlo, entre otras quimeras, de que con apariencias de religiosidad tenía en su cuarto un crucifijo y una imagen de la Virgen, a los que prodigaba palabras blasfemas. Después del auto de fe, en el que felizmente no se condenó al reo a la hoguera, hubo en Lima 3 días de rogativas, procesión de desagravio y otras ceremonias religiosas, que terminaron trasladando las imágenes de la catedral a la iglesia del Prado, donde presumimos que existen hoy. En agosto de 1661, y después de haber entregado el gobierno al conde de Santisteban, regresó a España el de Alba del Este, muy contento de abandonar una tierra en la que corría el peligro de que lo convirtiesen en chicharrón, quemándolo por hereje. Y la venganza de un campanero. Es probable que a Escóiquiz no se le pasara tan aína el escozor de los ramalazos, pues juró en sus adentros vengarse del melindroso virrey que tanta importancia diera a repique más o menos. No había aún transcurrido una semana desde el día del vapuleo, cuando una noche, entre 12 y 1, las campanas de la torre de San Agustín echaron un largo y entusiasta repique.
Todos los habitantes de Lima se hallaban a esa hora entre palomas y en lo mejor del sueño, y se lanzaron a la calle preguntándose cuál era la halagüeña noticia que con lenguas de bronce festejaban las campanas. Su excelencia de Luis Enríquez de Guzmán, sin ser por ello un libertino, tenía su trapicheo con una aristocrática dama. Y cuando dadas las 10 no había ya en Lima quien se aventurase a andar por las aceras, el virrey salía de tapadillo por una puerta excusada que cae a la calle de los Desamparados, muy rebujado en el embozo, y en compañía de su mayordomo encaminábase a visitar a la hermosa que le tenía el alma en cautiverio. Pasaba un par de horitas en sabrosa intimidad, y después de medianoche se regresaba a palacio con la misma cautela y misterio. Al día siguiente fue notorio en la ciudad que un paseo nocturno del virrey había motivado el importuno repique. Y hubo corrillos y mentidero largo en las gradas de la catedral, y todo era murmuraciones y conjeturas, entre las que tomó cuerpo y se abultó infinito la especie de que el señor conde se recataba para asistir a algún misterioso conciliábulo de herejes. Pues nadie podía sospechar que un caballero tan seriote anduviese a picos pardos y con tapujos de contrabandista, como cualquier mozalbete. Mas su excelencia no las tenía todas consigo, y recelando una indiscreción del campanero hízolo secretamente venir a palacio, y encerrándose con él en su camarín, le dijo: Gran tunante. ¿Quién te avisó anoche que yo pasaba? Señor excelentísimo, respondió Escóiquiz sin turbarse, en mi torre hay lechuzas. ¿Y qué diablos tengo yo que ver con que las haya? Vuecencia, que ha tenido sus dimes y diretes con la Inquisición y que anda con ella al morro, debe saber que las brujas se meten en el cuerpo de las lechuzas. Y para ahuyentarlas escandalizaste la ciudad con tus cencerros. Eres un bribón de marca, y tentaciones me entran de enviarte a presidio. No sería digno de vuecencia castigar con tan extremo rigor a quien como yo es discreto, y que ni al cuello de su camisa le ha contado lo que trae a todo un virrey del Perú en idas y venidas nocturnas por la calle de San Sebastián. El caballeroso conde no necesitó de más apunte para conocer que su secreto, y con él la reputación de una dama, estaba a merced del campanero. Bien, bien. Le interrumpió. Ata corto la lengua y que el badajo de tus campanas sea también mudo. Lo que soy yo, callaré como un difunto, que no me gusta informar a la de vidas ajenas. Pero en lo que atañe al decoro de mis campanas no cedo ni el canto de una uña, que no las fundió el herrero para rufianas y tapadoras de paseos pecaminosos. Si vuecencia no quiero que ellas den voces, facilillo es el remedio. Con no pasar por la plazuela salimos de compromisos. Convenido. Y ahora dime, ¿en qué puedo servirte? Jorge Escóiquiz, que como se ve no era corto de genio, rogó al virrey que intercediese con el prior para volver a ser admitido en el noviciado. Hubo su excelencia de ofrecérselo, y 3 o 4 meses después el superior de los agustinianos relevaba al campanero. Y tanto hubo de valerle el encumbrado protector, que en 1660 Fray Jorge Escóiquiz celebraba su primera misa, teniendo por padrino de vinajeras nada menos que al virrey hereje. Según unos, Escóiquiz no pasó de ser un fraile de misa y olla. Y según otros, alcanzó a las primeras dignidades de su convento. La verdad quede en su lugar. Lo que es para mí punto formalmente averiguado es que el virrey, cobrando miedo a la vocinglería de las campanas, no volvió a pasar por la plazuela de San Agustín, cuando le ocurría ir de galanteo a la calle de San Sebastián. Y aquí hago punto y rubrico, sacando de esta conseja la siguiente moraleja. Que no hay enemigo chico.